Ponte cómodo porque en este video voy a decirte lo bueno y lo malo, lo que nadie te ha dicho. Yo siento que el DJI Neo está desarrollado para un público muy específico y hay un montón de cosas que no me gustan del DJI Neo, pero pienso que es un dron de $200 y si sumamos que viene con una tecnología muy buena, a pesar de que hay cosas que a mí no me gustan, quizá porque yo vengo del Mini 4 Pro y me parece interesante que en este video tú lo sepas en caso de que tú no tengas el Mini 4 Pro y que tampoco tengas el DJI Neo, porque chicos, la verdad es que esto es una poderosa herramienta que a mí en lo personal me encanta. Ahí mi cámara se va a estar moviendo un poquito, pero no pasa nada. Vamos a seguir con el video y vamos a seguir contando nuestra experiencia. Lo primero que hay que resaltar y lo que a mí me encantó es que puedes volarlo donde tú quieras. Es decir, por ejemplo, donde yo vivo acá, el espacio aéreo es súper restringido porque yo vivo en Maryland, cerca de Washington DC, y aquí el espacio aéreo es brutal. Para yo volar mi dron, el Mini 4 Pro, que pesa 250 gramos, pues yo tengo que manejar aproximadamente unos 25 a 30 minutos para yo llegar a un lugar que está habilitado para yo poder volar mi dron. Sin embargo, este DJI Neo pues no tienes ese problema, ya que tú vas a poder disfrutar tu dron a donde tú quieras. Y creo que es el primer punto bueno que le doy, porque a veces yo quiero disfrutar, quiero volar un poco mi dron, porque a mí me encanta. De hecho, yo toda la semana estoy haciendo vuelos, porque mientras más tú vuelas el dron, más experiencia coges y te vuelves así un piloto profesional. Y este es uno de mis pasatiempos y me encanta que este DJI Neo, aparte de que tú puedes controlarlo con el teléfono, como vimos en el preview, porque hice un preview hace unas semanas atrás, ahí vimos que se podía controlar con el teléfono y de hecho las pruebas que yo hice pues me dejaron sorprendido. Aquí hay una tecnología muy buena, si bien es cierto que con el teléfono tú no puedes mandarlo muy lejos porque la conexión es muy reducida, o sea, si tú quieres mandarlo un poco más lejos, pues es bueno que tú puedes conectar el control que trae el Mini 4 Pro, puedes también conectarlo a este dron y de esta manera vas a poder controlarlo. También puedes conectar las gafas que tienen a DJI y de esta manera vas a poder sacarle mejor provecho. Así que lo primerito que a mí me gustó es que no hay tema de que tienes que registrarlo, no hay tema de que tienes que irte a cierta zona a volarlo. Sin embargo, me gustó porque de hecho aquí donde yo vivo, que nunca he podido volar los otros drones míos, o no es que no se puede volar, sí se puede volar, porque si tú registras el dron, pides un permiso, pues ellos te aprueban el permiso y tú puedes volarlo, no pasa nada, pero hay que pasar por un proceso previo antes de tú volar en cierta zona y ustedes saben que esto se hace por cuestiones de seguridad. Punto que no me gustó y es el tema de la cámara. A pesar de que la cámara graba en resolución de 4K a 30 fotogramas, justo como tú estás viendo en esa imagen, debo decirte que la cámara me dejó con un sabor agridulce en la boca porque yo esperaba más. Pero al mismo tiempo pienso, wow, solo cuesta $200. Pero a mí, yo que vengo del Mini 4 Pro, pues estaba buscando esa calidad de imagen, que jamás la calidad de imagen que tiene este Neo va a ser la calidad de imagen que tiene el Mini 4 Pro o la calidad de imagen que tiene el Air 3, que son dos drones literalmente casi profesionales, porque las imágenes son brutales y esos drones a mí me encantan por eso. ¿Qué pasa con este dron? Resuelve, da la talla, pero siento que le falta calidad de imagen, pero al mismo tiempo pienso, solo cuesta $200. No le exijas demasiado, $200 no es nada. Esta edición que está aquí es la básica, porque hay una edición combo vuela más que te trae otras baterías y este rollo. Y en cuanto a la autonomía de batería, no voy a hablarte sobre el papel, porque en el preview ya hablamos sobre el papel. Aquí voy a contarte mi experiencia.
Y es que la autonomía de batería, si hay mucho viento, que de hecho esa prueba que yo hice, había un poco de viento y este dron no es muy seguro cuando hay mucho viento porque se ladea, o sea, al pesar tan poco, lo que hace el dron es como que se ladea. Y si tú quieres, por ejemplo, si te lo compras para crear contenido y tú quieres sacar una buena imagen, una imagen que quede centrada, pues vas a tener algún problema si hay brisa, si hay viento, porque el dron lo que hace es como que baila y se pone de lado, algo que no pasa con el Mini 4 Pro, que a pesar de que es pequeño, cuando hay viento, ese dron resiste como un campeón. Y a mí eso me encanta del Mini 4 Pro. Y lógicamente el L3, si hay vientos más fuertes, pues tú sacas el L3 y resiste muchísimo, no importa que haya mucho viento. Pues aquí, si tú decides grabar, si tú te compras, por ejemplo, este dron para grabar imágenes, para crear contenido, o si quieres tener imágenes grabadas de manera personal con buena calidad, pues debo decirte que tienes que tomar en cuenta que la cámara no es lo mejor, y también tienes que tomar en cuenta las condiciones del tiempo, porque si hay mucho viento vas a tener algún problema. El dron no se cae con el viento, resiste, pero se pone como a bailar. Tú lo ves como que se dobla, pero al mismo tiempo yo pienso, Alex, esto es un dron que solo cuesta $200. Ahí la cámara se sigue moviendo, no pasa nada, seguimos con el video. Así que yo siempre digo, cualquier fallito, cualquier detallito que nosotros le encontremos a este dron, pues recuerda que solamente cuesta $200. Así que 2 puntos que tienes que tomar en cuenta: la calidad de imagen en la cámara no es lo mejor, y en condiciones con mucho viento baila muchísimo. No se cae, pero baila mucho, e inclusive hay situaciones que la brisa lo arrastra. Digo esto porque si tú te vas a una montaña debes tener cuidado, porque si hay mucho viento y la brisa lo arrastra y se te acaba la batería, porque el tema del viento y la batería van en conjunto, porque al haber mucho viento el dron se esfuerza más y eso hace que la batería se agote más rápido. Según el papel tiene una autonomía de unos 20 minutos, pero en la vida real yo pude alcanzar aproximadamente unos 13 a 15 minutos como mucho, saliendo con la batería cargada al 100%. Así que si estás viendo este video, no cometas el error de comprártelo con una sola batería, porque te vas a quedar con todo el gusto de seguir volando el dron, porque la batería se agota rapidísimo. Así que es bueno que tomes en cuenta de que una sola batería no te va a alcanzar en caso de que tú quieras este dron para crear ciertas tomas y crear cierto contenido, porque es una grande ventaja que tienes con el DJI Neo, de que puedes volarlo en cualquier zona, y eso está comprobado porque yo vivo aquí al lado de Washington DC. El espacio aéreo aquí es súper restringido y pude volar este dron sin problema. Esas pruebas que tú estás viendo acá, pues las estoy haciendo al lado de mi casa aquí en Washington DC, y eso me encantó, de que no hay que registrarlo y tampoco tienes tema de que, ¿verdad?, de que tengas que pedir un permiso para tú volarlo en ciertas zonas. Sí, yo siempre recomiendo que si te compras este dron o cualquier dron, que seas prudente a la hora de volarlo. No vueles por encima de personas, no grabe a una persona así sin su consentimiento. Hay reglas que hay que seguir, y créeme que si tú sigues estas pequeñas reglas vas a tener la mejor experiencia con un dron, porque yo he volado mi dron muchísimas veces y hasta este momento no he tenido problema, ni que la policía ha ido a llamarme la atención, ni que un peatón me ha dicho, oh, mira, fulano, no me grabe, porque yo respeto eso muchísimo. Otro punto que quiero mencionar en esta reseña es que, a pesar de que no tiene sensores, me gustó mucho el sistema de seguimiento, porque de hecho hice pruebas aquí adentro de mi casa. Yo vivo en un apartamento, no le voy a presentar esas imágenes porque este apartamento está hecho un desastre, pero el seguimiento que me hizo, a pesar de que hay obstáculos, pues lo hizo muy bien. Tuve un solo accidente, se me estrelló, pero es bien resistente, y de hecho en la compra te agregan algunas hélices extra en caso de que se rompa una hélice. No hay problema porque ahí hay 2 hélices
extra. Eso es para el combo o para la compra básica, que yo compré el básico, que ahora lo que voy a hacer es que voy a ordenar 2 baterías aparte porque me gustó mucho la experiencia y me voy a quedar con él. En cuanto al tamaño, no se equivoquen porque mira, esto no es una comparativa, pero mira, este es el Mini 4 Pro y este es el... Es decir, que yo pensaba que este iba a ser más pequeño que el Mini 4 Pro. Pero el Mini 4 Pro cuando está así recogido, porque recuerda que podemos recogerle las hélices, pues tú te das cuenta de que es más pequeño. A la hora de tú transportarlo, este sería más cómodo. Y no quiere decir que el Neo sea grande, porque sigue siendo un dron pequeño, pero me hubiese gustado que hubiese un diseño que se pudiese recoger, como en el caso del Mini 4 Pro. Así que no es que tú no te lo puedes llevar, porque fíjate que cabe hasta en la palma de mi mano. De hecho, yo en el bolsillo de mi pantalón, cuando yo fui a hacer la prueba, pues me lo metí en el bolsillo del pantalón. Y hay que tomar en cuenta, en caso de que tú quieras este dron para irte de viaje, pues tienes que saber que no es más pequeño que el Mini 4 Pro, porque el Mini 4 Pro, una vez que tú lo recoges, es más pequeño, es decir, es más corto y ve, no es ni más ancho, es un poquito más ancho, ¿verdad? Pero al recogerse es como más flexible el tú poder cargar el Mini 4 Pro, porque fíjate cómo el Mini 4 Pro me cabe en mi mano. Fíjate que, wow, es mucho mejor. Y fíjate, el Neo, que la mano me queda un poco más abierta. No sé, es algo, qué sé yo, que no tiene mucha relevancia, pero me gusta mencionarlo aquí en el canal. Eso es para los usuarios que viajan mucho y que quieren llevarse, por ejemplo, su dron de viaje. Y ustedes saben que el tú tener más espacio en la maleta, pues esto ayuda mucho. Quiero destacar también algo que me gusta y es lo pulida que está la tecnología en el teléfono. Para tú volar el dron sin necesidad de tener un radio control, pues esto me gustó porque puedes sincronizarlo bajando la aplicación DJI Fly y la experiencia es muy bonita. Puedes hacerlo de manera automática. Por ejemplo, las pruebas de seguimiento que tú estás viendo ahí, pues yo la hice con el teléfono, no enlacé el control, porque recuerda que también puedes enlazar un control y a través de ahí tú vas a poder sacarle un mejor provecho, vas a poder mandarlo más lejos porque el control viene con una señal más potente y también vas a poder tener una mejor experiencia. Pero con el teléfono me gusta porque a la hora de tu ir a, por ejemplo, a algún sitio a grabar algunas imágenes que sean de cerca, algunas imágenes que te sigan, crear, qué sé yo, algún tipo de contenido, pues me gusta que no vas a tener que cargar con el control, sino que con el teléfono ya tú puedes hacerlo y lo hace de una manera muy buena. Bien, me gustó mucho los modos y los tipos de vuelos automatizados que tienen. Con tan solo tú hacer un clip en el teléfono, él te hace un seguimiento circular. Hay otra opción que él se sube solo hacia arriba, luego baja, y esa tecnología, a pesar de que se hacen con el teléfono, pues es una tecnología que está muy pulida. Puedo decirte que todo eso negativo que yo te he dicho, no le haga caso, porque estamos hablando de un dron de $200. Cualquier detallito que tú le encuentres, recuerda que tú estás pagando solo $200, y hoy en día $200 para una cena de 3 o 4 personas, tú vas a un restaurante y terminas pagando $200. Es decir, es barato y tenemos tecnología de punta. Así que la única cosa que a mí no me gustaron de este dron es el tema de la cámara, y no me gustó tampoco la autonomía de batería. Pero la autonomía de batería se resuelve fácil. Tú te compras el combo que viene con varias baterías y se resolvió ahí mismo. Si tú me preguntas a mí, Alex, yo creo contenido, yo tengo un canal de YouTube o yo creo contenido para Instagram y todas estas redes sociales que hay ahora mismo, ¿tú crees que este dron a mí me convenga? Mira, este dron te conviene de acuerdo al tipo de contenido que tú estés creando. Si tú estás creando un contenido de calidad, con imagen profesional, tienes un canal serio, pues yo te diría de que te vayas por el Mini 4 Pro. Pero si tú estás empezando en las redes sociales, tu canal es pequeño y tú quieres tener una herramienta como esta para tener, qué sé yo, ciertas
tomas en ciertas situaciones y un dron que no haya tantas complicaciones con que hay que registrarlo, con que hay que pedir un permiso para volar en ciertas áreas, pues yo diría de que esta herramienta te convendría a ti. Es decir, esto está desarrollado para cierto público. Y también, mira, si tú no tienes ningún dron, ni en tu vida nunca has probado un dron, creo que este sería la herramienta ideal para empezar. Porque no se equivoquen, este dron no es de juguete. Parece de juguete, parece que es un dron creado para niños, pero no lo es, porque tienes tecnología que tú tienes que saber, por ejemplo, manejarlo para pilotearlo. Tienes tecnología buena, seguimiento, vas a hacer muchísimas tomas sin necesidad de tener que complicarte mucho. Y yo creo que ahí es que marca la diferencia el tú poder tener una herramienta como esta y pagando solamente $200. En mi caso, debo decirte que me voy a quedar con él. Me voy a quedar con él por la sencilla razón de que el poder volarlo a donde yo quiera a mí me encantó, porque cuando yo voy a volar el Mini 4 Pro tengo que manejar aproximadamente unos 30 minutos. Sin embargo, este ya puedo ir al patio de mi casa y volarlo ahí sin ningún problema. Es algo que no hay que tomarlo mucho en cuenta, pero para mí sí marca la diferencia, porque yo soy un usuario que yo vuelo mi dron toda la semana. Es algo que a mí me relaja, me gusta, me siento súper bien. Es como, por ejemplo, a algunos usuarios les gusta ir de pesca y eso le encanta. A veces pescan y sueltan los peces porque es algo que los relaja. Pues a mí me gusta volar mi dron. Cuando yo tengo me da ese deseo, pues yo agarro, prendo mi carro, subo mi dron y me voy a volarlo y duro horas por ahí, porque en los otros drones compré el combo vuela más y tengo baterías ahí para 1 hora y pico de vuelo sin problema. Aquí voy a ordenar ahora una batería extra, porque una batería me deja, ¿verdad? Me deja igualito, porque 15 minutos de vuelo se me va muy rápido. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y recuerda que al final tú eres el que tiene la última palabra. Al final tú eres el que decide si lo compras o no.